Alberto, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Que nos digas cómo has vivido tú desde tu experiencia esos inicios de esta pandemia. Bueno, pues nosotros, la gran suerte de pertenecer a PIMEC es que hemos estado súper informados continuamente, han hecho un trabajo excepcional con la comunicación. Bueno, al principio lo ves como sorpresa, tras sorpresa, tras sorpresa, tras sorpresa y la gran mayoría casi todas negativas. Y aquí pues se abren dos puertas, siempre se abren dos puertas. Están las puertas bueno, de lamentarnos por todo lo que está pasando, que está siendo muy, muy, muy grave y que va a afectar durante muchísimos años, más de lo que nos imaginamos, o bien ponernos las pilas, empezar a construir y empezar a fabricar una España, un mundo diferente que ayude a la pequeña y mediana empresa, que ayude a todo el mundo, a todos los sectores. Y bueno, la parte que he ido viviendo en este espacio de tiempo tan intenso, pues como te decía al principio, bueno, una parte al principio de mucho dolor, de mucha pena, de proyectos que van funcionando bien y que no han hecho nada malo para recibir todo lo que están recibiendo, y por otro lado con esperanza y con ilusión y con fuerza, que es al final lo que más necesitamos ahora para salir de esta cosa. Alberto, lo hemos comentado muchas veces en nuestras charlas diarias. Siempre dices que hemos entrado en esa nueva economía, ¿no? Que va a ser la economía de pequeñas estructuras y del que tenga poquito que mantener es el que va a aguantar, ¿no? El tirón de esta crisis a colación de lo que hablábamos con Antonio y de lo que nos comentaba ahora Jesús. Coméntanos un poquito esto. Bueno, yo lo separo, voy a aprovechar que voy a intentar sintetizar a las tres personas que tengo la suerte, aparte de ti, evidentemente. Hay tres grandes retos que tenemos encima de la mesa en este momento. Por un lado, hay un reto que es totalmente económico, fiscal y político, que es ahí donde PIMEC está haciendo una fuerza impresionante, está metiéndose además en comités de reconstrucción, que yo creo que es lo mejor que podemos hacer en este momento. Por otro lado, está el emocional, motivacional. ¿Cómo le dices a un chico joven o a alguien en este momento que monte su empresa, que sea autónomo, que tire para adelante ese negocio cuando las noticias dicen lo que dicen, el Estado hace lo que hace y las previsiones son las previsiones que tenemos en este momento? Y por otro lado, el gran reto, ¿no? Yo definiría estos tres grandes retos, que sería en este caso cómo innovamos en función de una palabra que se nos olvida muchas veces, que es cómo somos más productivos, ¿no? O sea, yo creo que estamos entre tres grandes puertas que tenemos que empezar a trabajar, tenemos que empezar a trabajarlas todos, y es ahí donde va a estar un poco el qué, ¿no? O sea, como bien decía mi compañero Jesús, el tema, nos hemos dado cuenta, ¿no?, de que podemos ser más productivos, utilizo esta palabra mucho, más productivos desde casa, o diferentemente productivos, porque habría que definir la palabra productividad. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta de que ha sido tan grande el tsunami, voy a utilizar las palabras de Antoni, ha sido tan grande el tsunami que realmente ha pasado por encima a política, a la economía, ha pasado por encima a países, y es algo que nadie esperaba. O sea, es difícil que alguien hubiera encontrado la solución perfecta, y si podemos hacer un mapa mundial, vemos que aunque hayan tomado diferentes fórmulas, ninguna ha sido perfecta, aunque creo que de la mezcla de todas es donde podemos salir adelante. Y el plano, insisto, emocional, motivacional. Yo, por ejemplo, que asesoro muchas empresas en comunicación, marketing, y bueno, en todo lo que hago, que ya muchas veces se me escapa, te das cuenta de que lo primero que has tenido que hacer ahora es dar una palmada en la espalda de vamos a tirar para adelante. A partir de ahí, trabajar esa estrategia de productividad, pensando que nadie te va a regalar nada. O sea, yo creo que es una cosa que también nos está faltando muchísimo, que es el tema de darnos cuenta de que todo, al final, por mucho que el Estado lo intente, por mucho que las patronales lo intenten, tenemos que salir adelante, tenemos que ser más creativos y más productivos que nunca, y trabajar más rápido además que nunca. Y es ahí donde está para mí insisto, el verdadero reto. Lo que nos vamos a enfrentar ahora, estas tres puertas que tenemos que empezar a trabajarlas, y contra antes las trabajemos mejor. Y la verdad que me sorprende mucho, porque hay gente que en ese confinamiento
ha empezado ya a crear nuevas ideas. A mí me llegan proyectos cada día de gente que tiene esas ganas de emprender y de montar negocios, que no lo perdamos y que es ahí donde va a estar un poquito la clave, ¿no? Un parteaguas, que muchas veces digo, ¿no? De todo lo que ha pasado, lo que queramos que al final pase. Entonces, aprovechando pues estas tres personas que además son tres grandes ejemplos de todo esto. Alberto, hemos sacado aquí el tema de la formación, tema que también hemos tocado nosotros muchas veces en el programa y que se ha hecho casi de vital importancia durante estos meses que hemos tenido de confinamiento, ¿no? Muchos, esperemos que sean más de los que quiero pensar, han aprovechado estos meses para formarse, para intentar conocer cosas nuevas, para impulsar esa creatividad y hacerlo aprendiendo. ¿Qué importancia ha tenido durante estos meses la formación y qué importancia va a tener en los meses venideros esa formación continuada? Bueno, a ver, voy a aprovechar y voy a hablar de, bueno, como mentor, al final cuando mentorizas a alguien y sobre todo la mentorización que me gusta hacer, salgo de lo que viene a ser el mundo del coaching, porque al final entiendo que el coaching hay verdaderos expertos, entre ellos Xavi, que saben dar ese tipo de herramientas. Yo me voy a basar en una cosa, yo no hablar de la formación, voy a hablar de lo que nos espera en un futuro y lo voy a hacer muy visual para que todo el mundo lo entienda. Esto de aquí es una monedita de 2 euros, una monedita de 2 euros. La economía se basa en que alguien tiene esa monedita de 2 o de 10 o de lo que sea y tienes que generar tanto valor para que esa persona que tiene estos 2 euros decida hacer una transferencia o dártela en mano para que esa persona reciba un producto o un servicio, termine tan contento que además después quiera, en este caso, recomendarte a las demás personas. Hablo de esto y hablo de la formación y quiero juntarlo un poco todo, porque es ahí donde deberíamos empezar a rompernos la cabeza. En este momento, por España, fluye más dinero de que fluía hace 4 meses. Fluye más dinero. Significa que el Banco Central Europeo o Europa, o como se le quiera llamar, envía toneladas y toneladas de dinero. Otra cosa es todo el dinero que estamos recibiendo de otros países por hacer transacciones. Pero hoy se vaya directamente a donde iba, ¿no? O sea, las empresas que estaban exportando y todo eso. Quiero decir todo esto porque como es un programa proactivo, ya me gusta ser proactivo, o sea, la parte de la crítica, soy la persona más crítica, he sido muy crítico con el gobierno, he sido muy crítico con las políticas monetarias, soy una persona muy crítica en general, pero al final, una vez que terminas esa crítica, lo que tienes que ser es proactivo e intentar sacar, aprovechar ciertas oportunidades. Digo esto porque la formación, cuando hablamos de formación, la formación de hace 4 meses quizá ya no sirva. La formación que teníamos de lo que era la economía, de aquí una serie de años se estudiará lo que nosotros estamos viviendo ahora, se estudiará en las escuelas de economía, se estudiará en muchísimas escuelas, se estudiará en escuelas de psicología, se estudiará en escuelas de laboral, de derecho, y lo que estamos viviendo es algo totalmente nuevo, pero esta transacción empieza desde los inicios, como el que dice la historia, cuando eran los trueques. Y a cualquier emprendedor, a cualquier persona que nos esté escuchando, la propuesta, la nueva economía va a ser una economía basada en la confianza, para yo pasar mi dinero, que cada vez me cuesta más ganarlo, pasarlo de mi bolsillo a tu bolsillo. O sea, me tienes que hacer una propuesta de valor tan alta, tan clara, que me genere tanta confianza, que yo decida quitarme un bien que me cuesta muchísimo conseguir para dártelo a ti en función de que me vas a dar algo que considero más importante que esto que tengo en mi mano. Y es ahí donde va a estar el futuro. O sea, la propuesta de valor. ¿Por qué yo entre cientos de miles de coaches elijo a Xavi? ¿Por qué yo entre cientos de miles de abogados elijo a Jesús? ¿Por qué yo entre cientos de miles de asociaciones elijo a Pimec? ¿Y por qué al final
y es aquí donde todo el mundo debería reventarse la cabeza diariamente, es dónde está mi propuesta de valor y cómo la hago llegar a los demás, cuando el mundo está hipersaturado. Está hipersaturado de noticias, de propuestas, de gurús, de coaches, de mentores, de abogados, de no sé qué, de no sé cuánto. Estamos ante la gran oportunidad de presentarnos. Y ahí es donde entra la formación. Y ahí es donde voy a responder a tu pregunta. Todo ha cambiado, todo ha cambiado. O sea, a día de hoy no tener un canal de YouTube es una locura. A día de hoy, Instagram hace 5 años era, bueno, el Instagram para los jovencitos. A día de hoy es uno de los canales de comunicación más importantes. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que lo que servía hace 4 meses quizás ya no sirva. Un proceso de coaching en este momento no es un proceso de coaching de hace 5 meses. Un proceso de liquidación de liquidación de empresa, Jesús no te dará la razón, no es lo mismo ahora que hace 5 meses. La palabra ERTE no la conocíamos. Bueno, estaba ahí, era un ente, ¿no? Para los juristas que sí que quizás estaría, pero ya no existe. El ICO era algo que hace una serie de meses, nosotros cuando escuchamos un ICO se daban a las empresas, pues en este caso, para innovar, para salir adelante. Ahora el ICO es algo que empezamos a asimilar porque es algo que tenemos ya, o sea, que tenemos que utilizar si queremos sobrevivir como empresa. Y en esta evolución hay personas que lo pasan fatal y se sienten abrumadas y otras personas que aprovecharán e intentarán, pues en este caso, sacar nuevas líneas de negocio. Y es ahí donde va a estar. O sea, cuando decimos la palabra formación, para mí, y te lo he ido explicando durante ese proceso de tiempo, han sido 4 o 5 semanas de sentarme delante de hojas y hojas y hojas y comerme la cabeza como en mi vida me la he comido pensando hacia dónde va a ir esto. Y es ahí donde yo con mis amigos, porque al final Xavi y Jesús son mis amigos, he ido hablando continuamente en este proceso de tiempo. Y he tenido la gran suerte, Monse, de que gracias al programa he tenido que estar continuamente activo para dar datos, para dar mi perspectiva, para hablar de economía, hablar de emprendeduría, hablar de libros. Y es ahí donde va a estar. Y yo creo que, volviendo a esa subdivisión, que habrá más subdivisiones, ¿no? Estarán las personas que esperarán que todo vuelva a ser como antes, como dice el libro de Quién se ha llevado mi queso, y estarán otras personas que, como decía Xavi hace un momento, pues han tenido que digitalizar y Xavi ahora está que no para. O sea, no para, me refiero, ¿por qué? Porque además ya no es que tengan que ir a visitar un sitio, es que ahora directamente el sitio viene a visitarle a él, igual que a Jesús, ¿no? Y es ahí donde está la formación. O sea, quien no se esté formando en este momento, pero no en formación, es que ESADE o IESE o todas estas grandes que muchas veces hablamos, todavía no tienen ese conocimiento que está generando esta crisis, ya lo tendrán, pero todavía no lo tienen. O sea, tenemos que ir en el día a día haciendo, ¿no? Que es ahí donde está un poquito la grasa. Hay que trabajar la creatividad para buscar esas propuestas de valor. Yo, por ejemplo, lo que estabas comentando, ¿no? Yo soy socio honorífico me han hecho ya, me iban a enviar incluso un regalo todos los parkings de Barcelona. Ya estaban planteando si me iban a pagar un fin de semana por ahí, un restaurante de lujo, porque yo he gastado cantidades ingentes en parkings en Barcelona. Nada, que te muevas por coche, al final pues tienes que ir parking por parking y no son nada económicos. Hay modelos de negocios que han cambiado y ya no es el parón que han tenido, sino han cambiado. En esas nuevas, en esos nuevos hábitos, esos nuevos patrones de comportamiento, como estáis comentando, habrá negocios en los cuales ya no podrán subsistir porque pues, a lo mejor ya no hay tanto movimiento, a lo mejor ese restaurante que estáis comentando, y habrá otros, como el coworking, que si son hábiles y saben, en este caso, dar una propuesta, valor a la persona y cambien simplemente modificando 4 o 5 cosas, se puede seguir generando valor, como decía antes, con los 2 euros. Aquí la parte divertida está, y volvemos a la parte también de formación, igual que en los colegios estáis hablando de que nos enseñaban o no nos daban herramientas, en este caso de inteligencia emocional, ha salido un momento durante este debate, tampoco se fomentaba demasiado la creatividad y es ahí donde creo que hemos perdido, ¿no?, de esa etapa de 14, 15, 16 años, esa habilidad que teníamos innata para seguir creando nuevas propuestas de valor. Además, tampoco ayuda nada las noticias tan negativas, ese pesimismo para seguir generando esas nuevas oportunidades que estáis comentando en este momento.
claro que hay oportunidades y a patadas y más que va a haber, lo que decía antes, ¿no? Y además está llegando dinero para que se ponga en disposición para muchas personas. Ahora, por ejemplo, uno de los negocios que quizá en un futuro vaya a resultar, no solamente este de la digitalización, es el tema de, pues eso, las terapias totalmente transversales, desde el niño que ha estado tantos días en casa hasta el padre que ha acabado medio loco, más la persona que en este caso está viviendo un estado emocional de ver que su negocio sin hacer nada se ha venido abajo, más todo ese tipo de personas que tendrán que buscar nuevas oportunidades, como decíais antes. Oportunidades va a haber muchísimas. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es, dentro de esas oportunidades que van a salir en este momento, también se rompen ciertos parámetros. O sea, yo soy una de esas personas que me he criado en un entorno en el cual, cuando hablabas de la palabra empresario, era, tengo que montar una empresa, tiene que haber trabajadores, tiene que haber crecimiento, tiene que haber... Y ahora ese parámetro ya se estaba rompiendo, pero ahora ya definitivamente, como el que dice, ya ni existe. O sea, ahora ya no tienes esa necesidad que tenías antes de decir, ostras, monto una empresa. Las propuestas de valor de mis compañeros que están en el debate conmigo, incluso de ti, Montse, estamos generando mucho valor desde nuestros salones de casa. Yo porque me da por ponerme un pantalón y una camiseta, pero podría haberlo hecho tirantes y estar tranquilamente en el disfrutando porque salíamos en vídeo. Que la tengo al lado, ¿no? ¿Cómo? Porque salíamos en vídeo, nos hemos vestido. Vale. Bueno, quiero decir todo esto, pues lo que decía es antes la reformulación del valor, cómo lo ponemos sobre la mesa, cómo damos nuevo contenido a las personas que considerarán que ese valor es útil para ellas y quieren hacer ese tipo de transacción, como decía al principio. Evolucionado en este momento, ¿cómo lo hacemos a corto plazo? O sea, no podemos hacerlo una prolongación larga. Nadie puede estar muchísimos meses sin cobrar. O sea, tenemos que hacerlo, además de hacerlo, hay que hacerlo súper rápido. Es otro estado, y es aquí, Xavi, donde quería hacer esa pregunta, ¿no? ¿Qué es esa, cómo podemos luchar con la sensación de inmediatez que ya teníamos antes, más ahora inmediatez, urgencia y supervivencia? Ojo, son tres emociones muy, muy intensas. Yo para mí, estos 3 meses, voy a decir una cosa y no pretendo molestar a nadie, pero voy a ser bastante directo. La sensación que tiene mi amigo Xavi, la sensación que está teniendo ahora mi amigo Xavi es maravillosa. Y yo aparte me alegro muchísimo por él, porque realmente, pues eso, el tema de que en este proceso además sea un mes de producción y que la proyección de septiembre sea exactamente igual, es maravilloso. Yo creo que hay una cosa para mí muy importante. Cuando tu vida no es un carnaval todo el día, no se trata de... La vida es muy dura y de casa se viene, como digo yo, cuando empiezo una reunión, de casa se viene meado, cagado y llorado. Las 3 cosas. O sea, cuando haces una reunión y es una reunión de negocios, el victimismo que dice mi compañero, yo soy una persona que no creo en ella. O sea, creo en que al final hay una realidad, hay que afrontarla y hay que tirar para adelante, ¿no? Pero yo creo que ahí es donde está un poco el que habrá personas que sepan ver lo bonito de todo esto y no necesitan evadirse de vacaciones y no necesitan irse de vacaciones durante 2 meses y pensar que cuando llegue septiembre a ver lo que pasa, ¿no? Hay personas que deciden cada día de su vida vivirla de tal intensidad que el trabajo, que es lo que estamos hablando aquí, sea solamente una parte y que sea una parte maravillosa. Y es ahí donde está un poco el qué, ¿no? Yo cada vez que hablo con un emprendedor, yo les motivo muchísimo porque les hablo de lo maravilloso que es esto. Y a las 5 de la mañana suena el despertador y si no tienes la ilusión de querer mejorar y querer evolucionar, al rato paras el despertador y ya está. Y es ahí donde está un poco el qué, ¿no? Entonces, esas personas que se van estos 2 meses y se quieren evadir y tal, la evasión está muy bien, es no afectar, ¿no? Que lo ha dicho muy bien antes Xavier y la ha mejorado todavía más Jesús, pero el mundo de la emprendeduría es maravilloso. Yo conozco gente maravillosa, tengo la suerte de pertenecer a grupos en los cuales además puedo hablar de cosas que, pues eso, como decía también Jesús, ¿no? Del fútbol está muy bien, pero hay otro tipo de cosas y es ahí donde está el que yo no cambiaría ni un día, ni los peores que he pasado, ni los peores si ha habido días muy malos, tanto para mí como para gente que quiero muchísimo, porque realmente es algo que llevas en la sangre y es algo que
siempre quieres evolucionar y quieres hacer y intentas inspirar a otras personas para que lo hagan. Entonces, esas personas que se tengan que ir en septiembre y cuando llegue septiembre, les deseo que disfruten si es que pueden, porque evidentemente postergar un problema es postergarlo y estás todo el día dándole vueltas a la cabeza. Creo que es una mala decisión. Creo que se tiene que atravesar los problemas, hay que ir a buscarlos, hay que enfrentarlos, hay que luchar, no utilizo la palabra luchar, hay que retarse contra ellos. Y es ahí donde está un poco el qué. Mi consejo es que no esperen a septiembre, que lo único que cambia en septiembre aquí es un poco el tiempo. Bueno, quería decir el tema este de evadirse, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando viajo, no sé si le pasa a mis compañeros igual, yo voy a un hotel y ya estoy pensando cómo lo mejoraría. Y me voy a un restaurante y tal, y me siento con una persona y estoy pensando en cómo ayudarla. O sea, yo para mí, desde que te pica este bichito que se llama emprendeduría o generar valor, que a veces en emprendeduría, ya es que es así. Yo es que mis mejores conversaciones parten de esto. Entonces, bueno, es cuando estaba en el mundo del fútbol, el fútbol nunca para. O sea, si cuando termina la liga siempre puedes seguir el mundial y después del mundial te puedes ir a la liga china y después de la liga china. Y no, yo creo que es ahí donde está el qué, ¿no? Y yo creo que es lo que más deberíamos fomentar, ¿no? Yo creo que sí que existe la cultura emprendeduría, sí que es empresarial y de valor, ¿no? Entonces, yo creo que el que es psicólogo siempre, el que es médico siempre, el que es emprendedor siempre, el que es futbolista. Lo más divertido, y es aquí donde sí que los profesores o en el colegio deberían trabajar lo que es eso que es la pasión, ¿no? Y una vez que encuentras esa pasión, sea lo que sea, no tengo. Yo, por ejemplo, si tú me dijeras hace años, ¿no? Que a mí las matemáticas no me gustaban y ahora estoy estudiando econometría. ¿Por qué? Porque sé que detrás de la econometría pongo otros datos para seguir mejorando, ¿no? Como lo decía Jesús antes. Y es ahí donde está un poco el qué, ¿no? En esa pasión. Una vez que la encuentras, ya no hay vuelta atrás, ¿eh? Yo creo que haga lo que haga, ya no hay vuelta atrás. Yo voy a utilizar una palabra, ¿no? Espabilate. Yo utilizaría esa palabra. Son tiempos de espabilarse. Nos tenemos que espabilar con nuestras relaciones personales, nos tenemos que espabilar, como te has espabilado cuando pasó lo de la crisis y gracias a eso estás siguiendo haciendo el programa y has terminado así. Me espabilo con mi amigo Jesús, cada vez que le llamo por negocios de criptomonedas, de tal, le pregunto. Me espabilo con Xavi para seguir evolucionando. Entonces, la palabra para mí es espabilate, déjate. Estos son tiempos maravillosos. Nos han tocado vivirlos, nos tenemos que espabilar también con las relaciones personales. Nos hemos dado cuenta de que si no vamos a ver a nuestra abuela, a nuestro abuelo, a nuestros seres queridos, un día se van. O sea, espabilate también con eso. Y para mí sería la palabra, ¿no? Yo lo único que le diría a la gente es espabilate. Lea las instrucciones de este reto y consulte con su mentor.